como planteaba Marx la cuestión en 1852. En 1907, publicó Mering en la revista Neue Zeit, 25, 2, página 164, extractos de una carta de Marx a Weidemeyer, del 5 de marzo de 1852. Esta carta contiene, entre otros, el siguiente notable pasaje. Por lo que a mí se refiere, no me cabe ni el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni el de haber descubierto la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de las clases. Lo que yo aporté de nuevo fue demostrar 1. Que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. 2. Que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado. 3. Que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. En estas palabras, Marx consiguió expresar de un modo asombrosamente claro dos cosas. Primero, la diferencia fundamental y cardinal entre su doctrina y las doctrinas de los pensadores avanzados y más profundos de la burguesía. Y segundo, la esencia de su teoría del Estado. Lo fundamental en la doctrina de Marx es la lucha de clases. Así se dice y se escribe con mucha frecuencia. Pero esto no es exacto. De esta inexactitud se deriva con gran frecuencia la tergiversación oportunista del marxismo, su falseamiento en un sentido aceptable para la burguesía. En efecto, la doctrina de la lucha de clases no fue creada por Marx, sino por la burguesía, antes de Marx, y es, en términos generales, aceptable para la burguesía. Quien reconoce solamente la lucha de clases no es aún marxista, puede mantenerse todavía dentro del marco del pensamiento burgués y de la política burguesa. Circunscribir el marxismo a la doctrina de la lucha de clases es limitar el marxismo, bastardearlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista solo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En esto es en lo que estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño, o un gran, burgués adocenado. En esta piedra de toque es en la que hay que contrastar la comprensión y el reconocimiento real del marxismo. Y no tiene nada de sorprendente que cuando la historia de Europa ha colocado prácticamente a la clase obrera ante esta cuestión, no solo todos los oportunistas y reformistas, sino también todos los kautskianos, gentes que vacilan entre el reformismo y el marxismo, hayan resultado ser miserables filisteos y demócratas pequeño-burgueses, que niegan la dictadura del proletariado. El folleto de Kautsky La dictadura del proletariado, publicado en agosto de 1918, es decir, mucho después de aparecer la primera edición del presente libro, es un modelo de tergiversación filistea del marxismo, del que de hecho se reniega ignominiosamente, aunque se le acate hipócritamente de palabra. Véase mi folleto La revolución proletaria y el renegado Kautsky, Petrogrado y Moscú, 1918. El oportunismo de nuestros días, personificado por su principal representante, el ex-marxista Karl Kautsky, cae de lleno dentro de la característica de la posición burguesa que traza Marx y que hemos citado, pues este oportunismo circunscribe el terreno del reconocimiento de la lucha de clases al terreno de las relaciones burguesas. Y dentro de este terreno, dentro de este marco, ningún liberal culto se negaría a reconocer, en principio, la lucha de clases. El oportunismo no extiende el reconocimiento de la lucha de clases precisamente a lo más fundamental, al periodo de transición del capitalismo al comunismo, al periodo de derrocamiento de la burguesía y de completa destrucción de ésta. En realidad, este periodo es inevitablemente un periodo de lucha de clases de un encarnizamiento sin precedentes, en que ésta reviste formas agudas nunca vistas, y,
Por consiguiente, el Estado de este periodo debe ser inevitablemente un Estado democrático de una manera nueva, para los proletarios y los desposeídos en general, y dictatorial de una manera nueva, contra la burguesía. Además, la esencia de la teoría de Marx sobre el Estado solo la ha asimilado quien haya comprendido que la dictadura de una clase es necesaria, no solo para toda sociedad de clases en general, no solo para el proletariado después de derrocar a la burguesía, sino también para todo el periodo histórico que separa al capitalismo de la sociedad sin clases, del comunismo. Las formas de los estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma. Todos esos estados son, bajo una forma o bajo otra, pero, en último resultado, necesariamente, una dictadura de la burguesía. La transición del capitalismo al comunismo no puede, naturalmente, por menos de proporcionar una enorme abundancia y diversidad de formas políticas, pero la esencia de todas ellas será, necesariamente, la dictadura del proletariado. Capítulo 3. El Estado y la Revolución. La experiencia de la Comuna de París de 1871. El análisis de Marx. Apartado 1. ¿En qué consiste el heroísmo de la tentativa de los comuneros? Es sabido que algunos meses antes de la Comuna, en el otoño de 1870, Marx previno a los obreros de París, demostrándoles que la tentativa de derribar el gobierno sería un disparate dictado por la desesperación. Pero cuando en marzo de 1871 se impuso a los obreros el combate decisivo y ellos lo aceptaron, cuando la insurrección fue un hecho, Marx saludó la revolución proletaria con el más grande entusiasmo, a pesar de todos los malos augurios. Marx no se aferró a la condena pedantesca de un movimiento extemporáneo, como el tristemente célebre renegado ruso del marxismo Plejánov, que en noviembre de 1905 había escrito alentando a la lucha a los obreros y campesinos y que después de diciembre de 1905 se puso a gritar como un liberal cualquiera, no se debía haber empuñado las armas. Marx, por el contrario, no se contentó con entusiasmarse ante el heroísmo de los comuneros, que, según sus palabras, tomaban el cielo por asalto. Marx veía en aquel movimiento revolucionario de masas, aunque éste no llegó a alcanzar sus objetivos, una experiencia histórica de grandiosa importancia, un cierto paso hacia adelante de la revolución proletaria mundial, un paso práctico más importante que cientos de programas y de raciocinios. Analizar esta experiencia, sacar de ella las enseñanzas tácticas, revisar a la luz de ella su teoría, he aquí cómo concebía su misión Marx. La única corrección que Marx consideró necesario introducir en el manifiesto comunista fue hecha por él a base de la experiencia revolucionaria de los comuneros de París. El último prólogo a la nueva edición alemana del manifiesto comunista, suscrito por sus dos autores, lleva la fecha de 24 de junio de 1872. En este prólogo, los autores, Carlos Marx y Federico Engels, dicen que el programa del manifiesto comunista está ahora anticuado en ciertos puntos. La Comuna ha demostrado, sobre todo, continúan, que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines. Las palabras puestas entre asteriscos, en esta cita, fueron tomadas por sus autores de la obra de Marx La Guerra Civil en Francia. Así, pues, Marx y Engels atribuían una importancia tan gigantesca a esta enseñanza fundamental y principal de la Comuna de París, que la introdujeron como corrección esencial en el manifiesto comunista. Es sobremanera característico que precisamente esta corrección esencial haya sido tergiversada por los oportunistas y que su sentido sea, probablemente, desconocido de las 9/10 partes, sino del 99% de los lectores del manifiesto comunista. De esta tergiversación trataremos en detalle más abajo, en el capítulo consagrado especialmente a las tergiversaciones. Aquí, bastará señalar que la manera corriente, vulgar,
de entender las notables palabras de Marx citadas por nosotros consiste en suponer que Marx subraya aquí la idea del desarrollo lento, por oposición a la toma del poder por la violencia, y otras cosas por el estilo. En realidad, es precisamente lo contrario. El pensamiento de Marx consiste en que la clase obrera debe destruir, romper la máquina estatal existente y no limitarse simplemente a apoderarse de ella. El 12 de abril de 1871, es decir, justamente en plena Comuna, Marx escribió a Kugelmann: si te fijas en el último capítulo de mi apóstrofe 18 Brumario, verás que expongo como próxima tentativa de la Revolución Francesa, no hacer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar, como se venía haciendo hasta ahora, sino romperla, y esta es justamente la condición previa de toda verdadera revolución popular en el continente. En esto, precisamente, consiste la tentativa de nuestros heroicos camaradas de París. Página 709 de la revista Neue-Zeit, 21, año 1901-1902. Las cartas de Marx a Kugelmann han sido publicadas en ruso no menos que en 2 ediciones, una de ellas redactada por mí y con un prólogo mío. En estas palabras, romper la máquina burocrático-militar del Estado, se encierra, concisamente expresada, la enseñanza fundamental del marxismo en punto a la cuestión de las tareas del proletariado en la revolución respecto al Estado. Y esta enseñanza es precisamente la que no solo olvida en absoluto, sino que tergiversa directamente la interpretación imperante, kautskiana, del marxismo. En cuanto a la referencia de Marx al 18 Brumario, más arriba hemos citado en su integridad el pasaje correspondiente. Interesa señalar especialmente 2 lugares en el mencionado pasaje de Marx. En primer término, Marx limita su conclusión al continente. Esto era lógico en 1871, cuando Inglaterra era todavía un modelo de país netamente capitalista, pero sin militarismo y, en una medida considerable, sin burocracia. Por eso, Marx excluía a Inglaterra, donde la revolución, e incluso una revolución popular, se consideraba y era entonces posible sin la condición previa de destruir la máquina estatal existente. Hoy, en 1917, en la época de la Primera Gran Guerra Imperialista, esta limitación hecha por Marx no tiene razón de ser. Inglaterra y Norteamérica, los más grandes y los últimos representantes, en el mundo entero, de la libertad anglosajona, en el sentido de ausencia de militarismo y de burocratismo, han ido rodando completamente al inmundo y sangriento pantano, común a toda Europa, de las instituciones burocrático-militares, que todo lo someten y lo aplastan. Hoy, también en Inglaterra y en Norteamérica es condición previa de toda revolución verdaderamente popular el romper, el destruir la máquina estatal existente, y que allí ha alcanzado, en los años de 1914 a 1917, la perfección europea, la perfección común al imperialismo. En segundo lugar, merece especial atención la observación extraordinariamente profunda de Marx de que la destrucción de la máquina burocrático-militar del Estado es condición previa de toda revolución verdaderamente popular. Este concepto de revolución popular parece extraño en boca de Marx, y los plejanovistas y mencheviques rusos, estos secuaces de Struve que quieren hacerse pasar por marxistas, podrían tal vez explicar esta expresión de Marx como un lapsus. Han reducido el marxismo a una deformación liberal tan mezquina, que, para ellos, no existe más que la antítesis entre revolución burguesa y proletaria, y hasta esta antítesis la comprenden de un modo increíblemente escolástico. Si tomamos como ejemplos las revoluciones del siglo XX, tendremos que reconocer como burguesas, naturalmente, también las revoluciones portuguesa y turca. Pero ni la una ni la otra son revoluciones populares, pues ni en la una ni en la otra actúa perceptiblemente, de un modo activo, por propia iniciativa, con sus propias reivindicaciones económicas y políticas, la masa del pueblo, la inmensa mayoría de este. En cambio,
La revolución burguesa rusa de 1905 a 1907, aunque no registrase éxitos tan brillantes como los que alcanzaron en ciertos momentos las revoluciones portuguesa y turca, fue, sin duda, una revolución